El medio de agar sangre es de los más ampliamente utilizados en el área de bacteriología del laboratorio clínico, y en este video vamos a aprender todo lo relacionado a este medio de cultivo sólido. El medio de agar sangre no es más que la suplementación de un medio agar soya tripticaseína con sangre de carnero. Estamos observando aquí su composición, observando que está compuesto por digerido de caseína, peptona de soya, cloruro de sodio y agar. Sin embargo, como comentamos, está suplementado con 5% de sangre de carnero. La sangre de alguna otra especie animal podría no dar los resultados esperados que ya están estandarizados con la sangre de carnero. Por supuesto, estas placas ya se pueden adquirir preparadas en el comercio, como cualquier otro medio de cultivo. Incluso en la época en cuanto todavía se preparaban de una forma manual los medios de cultivo, el agar sangre rara vez se tenía que preparar de manera manual, ya que su procedimiento es más complejo que los otros medios de cultivo. Su color normal es rojo, obviamente, por su componente principal, y es un medio enriquecido, lo que quiere decir que ahí va a poder crecer prácticamente cualquier tipo de bacteria, a excepción de los microorganismos fastidiosos como algunas especies de Haemophilus, algunas especies de Neisseria, etc. Pero de ahí en fuera va a crecer absolutamente todo. Y tiene la bondad, aparte, de que puede llegar a ser utilizado también de manera diferencial, sobre todo hablando de estreptococos en el contexto del exudado faríngeo, aunque en algunas otras marchas bacteriológicas nos va a ser de utilidad conocer si estamos ante un agente hemolítico o no. Esta hemólisis se refiere a la reacción que producen ciertas enzimas propias de la bacteria que estemos tratando, conocidas como hemolicinas, las cuales van a poder en mayor o menor medida romper los eritrocitos presentes en el medio. Y estamos hablando de tres principales reacciones hemolíticas en agar sangre. En primera instancia, la alfa-hemólisis, la cual se describe como una hemólisis incompleta, es decir, la reducción de la hemoglobina a metahemoglobina, aunque la membrana de los eritrocitos quedan intactos, y se observa macroscópicamente como un halo de color verdoso o marrón en ocasiones alrededor de la colonia en cuestión, como estamos observando en este momento. Cabe aclarar que esta y cualquier otro tipo de hemólisis va a ser necesario no solamente una buena fuente de iluminación exterior, sino que también vamos a tener que utilizar una lámpara del lado contrario a donde estamos observando la placa, como estamos ejemplificando en este momento, para poder apreciar completamente las reacciones. Por otra parte, tenemos la beta-hemólisis, la cual significa una lisis completa de los eritrocitos, y se va a observar macroscópicamente como el aclaramiento total del medio de cultivo. Ya no se ve el color rojo, sino un color entre crema y amarillo alrededor de las colonias. Es decir, el color que tendría el agar soya tripticaseína sin habérsele agregado sangre de carnero. Identificar esta reacción, como estamos observando, es de suma importancia, sobre todo en el cultivo de exudado faríngeo. Y el tercer tipo de hemólisis, aunque en sentido estricto es un error llamarlo así, es la gamma-hemólisis. Ausencia de reacción. No hay hemólisis, no hay modificación del medio de cultivo. Se queda tal y como se sembró o como estaba, sin inocular, como estamos observando en este ejemplo. Cabe aclarar que muchas veces en cultivos ampliamente contaminados como el del exudado faríngeo, vamos a obtener una mezcla de las tres hemólisis. Y el bacteriólogo va a tener que identificar y aislar las que sean de su interés entre toda esa mezcla. Por otra parte, se describe en la bibliografía un cuarto tipo de hemólisis, conocido como alfa prima, la cual se menciona que es un pequeño halo de células intactas o parcialmente hemolizadas, es decir, color verde como alfa, o bien como gamma, totalmente intactas, que está adyacente a la colonia, pero que alrededor de ese halo hay una zona de hemólisis completa, como si fuera los dos tipos de hemólisis, primero una hemólisis alfa y luego una hemólisis beta, dos zonas de reacción alrededor de esa colonia. Y dicta la literatura que podría ser, por ejemplo, algunos estreptococos del grupo D. Sin embargo, al menos en mi experiencia, nunca le he visto. Por último, cabe hacer la aclaración de que hay variantes de este agar sangre con antibióticos añadidos,
para poder favorecer ciertos tipos de bacterias que sean de nuestro interés. Un ejemplo de estos es el agar Columbia CNA, que tiene 3 diferentes sustancias que eliminan o inhiben el crecimiento de bacterias gram negativas, y solamente vamos a poder estar observando el crecimiento de las gram positivas. Si te gustó el video y te fue de utilidad para alguna tarea o alguna investigación, te agradecería le dieras un like al video y una suscripción al canal, es gratuita. Además, dejo una serie de videos relacionados con bacteriología y otros medios de cultivo.